Continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos el doctor José Antonio Núñez Ochoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Posgrado de la Universidad de Anáhuac. Señor Ministro Presidente, señoras ministras, señores ministros, muchas gracias por permitir que bajo la figura del amicus curiae, las diversas tendencias que viven en la sociedad civil puedan ser escuchadas por este Pleno antes de decidir sobre un asunto que tanta polémica ha causado, dados los intereses que están en juego, porque, qué duda cabe, más allá de cada aborto hay un drama humano. Me presento ante este alto tribunal por convicción propia y porque un grupo de facultades de Derecho de varias universidades, como son la Salle, la Panamericana, la Intercontinental, la Marista, la Anáhuac del Sur y la Anáhuac del Norte, me hicieron la honrosa distinción de nombrarme para que hablara en su representación. Considero que sería muy aventurado de mi parte pretender exponer ante ustedes algún razonamiento jurídico que no conozca. A lo más que aspiro es a tratar de mostrar ante ustedes la misma realidad con otros ojos. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es el análisis que se está haciendo sobre si existe o no concordancia entre lo dispuesto por la Carta Magna y las reformas legales tantas veces mencionadas. La realidad es el análisis sobre si el no nacido es ser humano y por ende si es persona jurídica con capacidad de goce desde su concepción o si simplemente se trata de un grupo de células más o menos organizadas, más o menos desarrolladas. Aquí se ha dicho que el no nacido es parte de las vísceras de la mujer, células que por estar vivas y porque pueden llegar a ser personas, merecen la protección del derecho positivo. Por eso vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que hace que un ser sea ser humano? Porque sería poco sostenible, desde el punto de vista de la más elemental lógica, el que algo, un determinado ser, fuera medio hombre, o medio ser humano, o medio cosa. Es el principio de no contradicción. A lo largo de la historia son muchas las definiciones que se han dado para establecer lo que es el ser humano, distinguiéndolo de otros seres. Algunas de esas definiciones van desde el bípedo implume denostado por Diógenes hasta el son politicón aristotélico, pasando por la que dice que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Pero más allá de las definiciones filosóficas, se puede afirmar que lo que hace que un ser sea ser humano no es su mayor o menor inteligencia, pues tan seres humanos son los genios como los menos inteligentes. No es su edad, porque tan seres humanos son los niños como los ancianos. No son, como aquí se ha afirmado, sus atributos, porque tan ser humano es el que no tiene nombre como el que lo tiene, el que está registrado como el que no lo está. Lo que hace que un ser sea ser humano es el resultado de la concepción, es la unión del espermatozoide con el óvulo. La inteligencia, la edad, el nombre, el lugar físico en el que se encuentre en un país o en otro, dentro o fuera de la madre, son predicados de un ser que ya existe. Son accidentes del ser, no son su esencia. Por eso no sería sostenible que, por ejemplo, se le negara a un ser humano la calidad de humano por no tener nombre o por no tener nacionalidad. Un esclavo no deja de ser humano aunque 1000 leyes digan que es una cosa. En el mismo sentido, también vale la pena preguntarse si para el derecho positivo todo ser humano, por el simple hecho de serlo, entra dentro de las llamadas personas jurídicas. Esto parecería una obviedad, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque una vez que un determinado grupo controla el poder político y se organiza como constituyente, no tiene límites formales para establecer las normas que determinarán los derechos y deberes de los gobernados. Así,
Si el grupo triunfador considera que un elemento esencial para determinar los derechos y deberes de los gobernados es el color de su piel, recordemos la esclavitud por el color, o la pertenencia a una determinada etnia, recordemos el Holocausto, o el haber nacido con un defecto congénito, recordemos la roca Tarpeya, así lo establecerá en sus normas de derecho positivo. Por supuesto, tales normas podrán ser formalmente válidas. Como formalmente válida fue la aberración de nombrar cónsul a un caballo. Pero claramente se puede establecer la improcedencia lógica de tales normas, que finalmente han sido en su mayoría condenadas por la humanidad, porque para determinar los derechos de los gobernados en esas normas se tuvo en cuenta no la igualdad esencial de los seres humanos, sino sus accidentes, como son su grado de inteligencia, el color de su piel, la raza, el sexo o el grado de desarrollo genético. Es ilustrativo recordar que cuando los conquistadores españoles obtuvieron por un breve tiempo la autorización legal, formalmente válida, para esclavizar a los indígenas, como lo recuerda don Vasco de Quiroga, era triste observar cómo, con el derecho positivo en la mano, los conquistadores marcaban con hierro candente las caras de las madres y las caras de los niños que estaban en sus brazos. Cuando se elabora una constitución, los límites que se tienen para hacerla son los valores de los factores reales del poder, cuya envoltura es el derecho positivo. Pero una vez que una sociedad se ha dado una norma suprema, todo el orden derivado tiene precisamente como límite formal y material a esa norma suprema. Todas las definiciones de la legislación secundaria no pueden contradecirla, por más que se expresen para los efectos de esta ley, porque se podrá llevar el argumento al absurdo de afirmar que, para los efectos de la ley, el embarazo se inicia con el nacimiento, o como ya sucedió, para los efectos de la ley, el presidente es Su Alteza Serenísima. En la especie, las multicitadas reformas y la defensa que se ha hecho de ellas contienen múltiples inconsistencias que ya se han hecho valer en las acciones de inconstitucional presentadas y en las comparecencias anteriores. En obvio de tiempo, solo haré referencia a algunas de ellas. Los defensores de la constitucionalidad afirman que interrumpir el embarazo es un derecho a la libertad reproductiva de la mujer, ya que, cito al diputado Círigo, en ningún caso la maternidad puede ser impuesta, en todo caso debe ser elegida y aceptada. Si esta afirmación fuera sostenible, la mujer podría abortar impunemente en cualquier tiempo y no solo durante las 12 primeras semanas, y todo aborto sería constitucionalmente válido, porque la afirmación es una premisa universal. En ningún caso puede ser impuesta la maternidad. Se afirmó que la personalidad del no nacido es una ficción sujeta a una condición suspensiva de que nazca vivo y viable. Se dice que antes de nacer no tiene derechos. Sin embargo, puede leerse en la tesis de los colegiados visible en la página 755 del Seminario Judicial de la Federación en su novena época, que el nasciturus merece no solo la protección legal, sino que tiene derecho a los alimentos, con la sola condición de que se demuestre su viabilidad. Si, como dice el diputado Círigo, los derechos del no nacido se actualizan hasta que nace, y este es acreedor alimenticio desde la concepción, sería muy difícil entender que la actualización de sus derechos alimentarios solo fuera válida hasta que nazca vivo y viable, porque difícilmente nacería vivo y viable. Aquí se afirmó que abortar no es una conducta antijurídica porque no se denuncia o se denuncia poco. Si esta afirmación fuera válida, todo delito que no se denuncie o que se denuncie poco debería ser derogado, así se trate de las dádivas, por una violación de tránsito o del fraude fiscal. La reforma legal expresamente dice que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación y que dicho embarazo comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Después de las 12 semanas, el aborto está penalizado. La seguridad jurídica de los gobernados demanda la exacta aplicación de la ley. En el caso se dice que el embarazo se inicia con la implantación. Como lo ha establecido la ciencia médica y aquí se ha documentado, la implantación es un hecho impreciso en el tiempo. Puede darse o no después de uno o varios días después de la concepción. Si las 12 semanas se inician con la implantación y este es un hecho impreciso, la reforma viola la seguridad jurídica al no permitir la exacta aplicación de la ley. Es así que la citada reforma es imprecisa en cuanto a la determinación de los plazos, luego es inconstitucional.
Es cuanto, señores ministros, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez Ochoa.